Muy buenos días. Vamos a hacer un poquito de contexto. Este trabajo está relacionado a algo, a una actividad que realizan mayormente los jueces y también los abogados de la búsqueda de algo que se conoce como el precedente jurídico. Este precedente jurídico, o bien conocido también como jurisprudencia, es definido por la RAE simplemente como el conjunto de sentencias de los tribunales y la doctrina que contienen. Si bien en Chile la jurisprudencia no es ¿Se quedó vinculante pegado y o yo perdí tiene señal? un carácter meramente referencial, existen algunos casos en los cuales los jueces, más que en otros, se ven en la necesidad de revisar qué ha dicho este precedente jurídico y hacer una consulta en esta jurisprudencia. Y estos son los casos, eh, particularmente, por ejemplo, en el caso de demandas de indemnización por perjuicios, donde la parte demandante está exigiendo una restitución económica no solamente por el daño patrimonial que sufrió, sino también incorpora un concepto particular que se denomina daño moral. Este daño moral, como lo indica el señor Barrientos Zamorano, corresponde al sufrimiento o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o sentimientos o afectos de una persona. A diferencia de los componentes que suelen estar en el daño patrimonial, como el lucro cesante y el daño emergente, el daño moral tiende a ser bastante más subjetivo y por ende difícil de cuantificar, y es por eso que en la mayoría de estos casos los jueces necesitan revisar qué ha dicho el precedente jurídico para ver cómo establecer un monto indemnizatorio, cómo consignar un monto indemnizatorio y en muchos casos fallar en consecuencia a estos datos. Hecho ese pequeño contexto, entonces les voy a hablar de mi trabajo que se denomina un motor de búsqueda jurisprudencia en caso de iniciación de daño moral en accidentes del trabajo y enfermedad profesional. Saludo a mi profesor guía, don Roberto González Ibáñez, y a los profesores de la comisión, doña Carmen Luz Parramundaca y don Alcides Quispe Zanca. Como una solución para enfrentar esta problemática de identificar o consignar montos indemnizatorios en el caso de este tipo de demandas, existen las herramientas llamadas baremos. Los baremos, cuando en el mejor de los casos están consignados en la ley, definen en la misma normativa una estructura bastante detallada respecto de tablas que identifican las características que podría contener un infortunio, y a través de todas estas características es posible consignar los montos que se van a indemnizar. Cuando no existen las figuras de los baremos legales, las alternativas es construir lo que se conoce como baremos estadísticos, que es básicamente levantar lo que ha dicho la jurisprudencia, estructurarlo como lo hubiera hecho un baremo legal y, en el mejor de los casos, integrar una interfaz de búsqueda de un usuario para que, en función de algunos de estos criterios que están estructurados, pueda llegar a casos o sentencias atingentes a su búsqueda y, en consecuencia, determinar los montos indemnizatorios. En este ánimo de generar y hacer un levantamiento de causas donde existan, o sea, en el fondo, causas de indemnización por perjuicio, particularmente en la figura de daño moral, que es donde en teoría más se está problemática, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a la que me refiero en adelante como KPJ, a partir del año 2013, en colaboración con la Universidad de Concepción, generó un baremo estadístico en causas de daño moral para buscar entregar una problemática a esto de establecer los montos indemnizatorios. Y en el desarrollo de este magíster, como parte del curso de búsqueda de información e interacción humana-información, al conocer las tecnologías de recuperación de información, que entre otras cosas y ventajas permiten buscar no solo en la información estructurada, sino que también en la información no estructurada, como en este caso serían los documentos de las sentencias, nació la idea de generar un prototipo, una interfaz alternativa al baremo estadístico desarrollado por la KPJ, conocido, o le pusimos el nombre de baremo jurisprudencial, eh, con una interfaz más simplificada de estilo barra de búsqueda, tratando de resolver, entre otras cosas, o enfrentar desafíos o complejidades que ha tenido en toda su historia el baremo estadística, como es poder determinar eficiente y eficazmente los casos atingentes que le son de importancia al usuario, resolver la búsqueda en todas sus complejidades, porque dado las distintas características que tienen estos casos, el usuario podría querer buscar por, no sé, la descripción de la lesión, por una serie muy variada, una variedad muy amplia de criterios, y además presentar los resultados de una manera que el usuario obviamente pueda entenderlos de buena forma, entender cuáles son sus casos atingentes y por ende obtener los montos indemnizatorios.
Y en este ejercicio de proponer esta idea alternativa, surgió la gran pregunta de si es posible, mediante este cambio tecnológico, rediseño de la interfaz de búsqueda con esta barra simple, presentación de resultados distintos, mejorar dos cosas: la experiencia de usuario y el desempeño del usuario en la tarea de búsqueda de jurisprudencia. Entonces nace como objetivo general y amplio proponer lineamientos para el desarrollo de un sistema de búsqueda de jurisprudencia ante la figura moral, en este caso específico, a partir de la evaluación o contraste de dos alternativas tecnológicas: este nuevo prototipo, proyecto de baremo jurisprudencial versus el baremo estadístico desarrollado por la KPJ en el caso de monto indicatorio y puntualmente en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional. Como objetivo específico, entonces, el primero de ellos va a ser completar el desarrollo de este prototipo que se desarrolló en el curso de búsqueda, pero no solo pensado para efectos de este estudio, sino que también pensando en una aplicación en el futuro productiva, realizar una comparación efectiva para evaluar este desempeño y experiencia de búsqueda en la tarea de jurisprudencia, usando estas dos herramientas, en el camino del desarrollo, identificar requisitos y necesidades de los actores relevantes, en este caso usuarios, que se ven enfrentados al contexto o a la búsqueda de jurisprudencia en daño moral. Y un objetivo último bastante ambicioso, que fue evaluar las dinámicas de comportamiento y uso de los sistemas de búsqueda de información en el contexto de la jurisprudencia en daño moral. Para mencionar brevemente lo que respecta al estado del arte, quisiera mencionar que el baremo estadístico que ha venido desarrollando la KPJ fue el primero en su naturaleza respecto de relevar jurisprudencia en casos específicos de daño moral. Si nosotros miramos lo que hay en el mercado respecto a soluciones de jurisprudencia, mercado me refiero en general, lo que hay en la realidad chilena, si bien existen bases de datos jurisprudenciales de acceso público y de acceso privado, las mayorías que son de acceso, claro, digo, las mayorías que existen o son de acceso con suscripción de pago y tienen normativa o son de multipropósito, lo que en general no es malo, porque igual uno quisiera buscar por jurisprudencia de toda índole, pero específicamente para la problemática de daño moral no son muy útiles porque no permiten establecer o obtener directamente lo que en este caso interesa, que son el establecimiento de montos indemnizatorios. En el caso del baremo estadístico es como el primero que abordó esta problemática, y este trabajo que se ha hecho ha sido como su predecesor. Ya yendo a la metodología del proyecto, este proyecto está clasificado como investigación y desarrollo, y la verdad busca generar en el ideal conocimiento en la construcción y mejora continua de herramientas de jurisprudencia, particularmente en este caso está asociada a daño moral, pero ojalá que el trabajo aquí realizado pueda ser de referente para otros motores de búsqueda de jurisprudencia que de hecho se están realizando hoy día en el Centro Documental de la Corporación de la Corte Suprema. Bueno, y en el fondo en este trabajo se llevará a cabo un desarrollo experimental que busca enfrentar dos grandes hipótesis. La primera es que efectivamente esta utilización de tecnologías de recuperación de información pueda mejorar, o sea, si mejora o no, la experiencia usuario al ejecutar las tareas de búsqueda. Y la segunda hipótesis, respecto de la utilización de tecnología, si es capaz en el fondo de mejorar el desempeño del usuario al ejecutar las tareas de búsqueda de jurisprudencia. Entonces acá, para abordar esto, vamos a tener dos grandes aristas. Una, la mirada respecto a la experiencia de usuario, para lo cual se va a trabajar con tres componentes. La primera, que es la componente cognitiva, a través de un instrumento que se llama NASA-TLX, vamos a medir la carga cognitiva que percibe el usuario al momento de ejecutar la tarea. Luego una segunda componente afectiva, que mediante un instrumento que se llama SAM vamos a medir la respuesta emocional que el usuario percibe ante una situación, en este caso la ejecución de la tarea. Y por último, una componente de usabilidad mediante un instrumento que se conoce como SUS, para que el usuario pueda manifestar cuál es su apreciación en cada uno de los motores de búsqueda que utilizó. La otra gran arista es respecto al desempeño del usuario ante la tarea, y para ello vamos primero a utilizar un indicador que permite evaluar el desempeño del usuario ante la tarea de recuperación de información, que mide la razón entre documentos relevantes que son recuperados versus los documentos relevantes de la muestra. Y por último, un indicador respecto al tiempo
asociado a la ejecución de la tarea en su totalidad. Con respecto a la metodología de desarrollo, trabajamos brevemente con tecnología Scrum en el ítem de desarrollo y concepción experimental, porque aquí básicamente lo que nos interesó, o que lo que interesó, fue contar con actores específicos para la generación de dos grandes productos. El primero, el ítem de software, que es la construcción de este prototipo, como les decía hace un rato, pensando en una aplicación productiva, no solo para efectos de este estudio, y lo otro, lo necesario para poder construir o elaborar las tareas de búsqueda, mejor dicho, especificar las tareas de búsqueda de manera tal de llevar a cabo el diseño o la ejecución del experimento, eh, identificando tareas de jurisprudencia típicas de daño moral, y además identificar o elaborar qué iba a incluirse en el cuestionario electrónico que se utilizó para que los usuarios enfrentaran los motores de búsqueda y a su vez pudieran interactuar con estos instrumentos de manera tal de orientar al usuario en cómo utilizar las aplicaciones que se le estaban mostrando. Y para estos últimos productos de tarea de búsqueda y cuestionario se contó con el apoyo de una abogada de procesos de la KPJ que en el fondo verificó que fueran tareas típicas de jurisprudencia y que lo que estaba indicado en el cuestionario electrónico pudiera orientar de buena forma al usuario y finalmente de esta forma asegurar la viabilidad del experimento. Bueno, en cuanto al desarrollo de software, básicamente mencionar que se tomó el mismo universo de causas laborales que estaba en el baremo estadístico para el baremo jurisprudencial, y en cuanto a requerimientos funcionales, lo necesario para poder operar con esta nueva tecnología, en este caso el Elasticsearch, para creación del índice invertido y poder buscar, como les mencioné hace un rato atrás, respecto a documentos, o sea, información estructurada y no estructurada dentro de los documentos de las sentencias, que es un plus en este buscador. Implementar la interacción de la barra de búsqueda simplificada con este índice Elasticsearch e incluir el nuevo diseño de presentación de resultados, de cómo se presenta cada resultado individual, además de la incorporación de filtros y facetas para que el usuario pueda refinar su búsqueda. En cuanto a los requerimientos no funcionales, es importante indicar que acá se está pensando que esto pueda tener automáticamente una carga periódica, incremental de la información, ya además de actualización diaria de los procesos, o mejor dicho, del contenido del índice, dado que todos los montos que acá se muestran tienen que estar siendo reajustados diariamente en función del OF. Por lo tanto, en un entorno productivo, esto tiene que estar cambiando diariamente. También pensando en un tiempo de búsqueda no superior a los 2 segundos, considerando una alta concurrencia de usuarios y que los procesos nocturnos efectivamente se puedan paralizar, porque en un entorno productivo real esto compite con servidores, con otros procesos y comparte bases de datos. Ya llevado a cabo el diseño, o sea, hablando del desarrollo experimental en sí o la ejecución del experimento, el usuario se verá enfrentado a 4 tareas de búsqueda y por cada una de ellas se va a ver enfrentado al cuestionario NACTLX para medir su carga cognitiva, también al cuestionario o al instrumento SAM para medir su respuesta afectiva respecto de la tarea que acaba de realizar, y finalmente, una vez realizadas las 4 tareas, va a enfrentar el instrumento SUB para medir la usabilidad que él observa respecto de las 2 herramientas de búsqueda que acaba de utilizar. NACTLX le va a presentar una escala con de un valor 0,21 con 6 variables que nos permitirán lograr la carga cognitiva de trabajo. Con respecto al instrumento SAM, al usuario se le va a presentar una escala pictográfica no verbal que va a medir 3 cosas: valencia, activación y control. Lo primero habla respecto del agrado o del desagrado que él manifiesta ante la tarea, o mejor dicho, ante la situación, que en este caso es la tarea de búsqueda. Con respecto a la activación, mide cuánta es la energía involucrada en la tarea, en la emoción que el usuario manifiesta, y por último, qué tan en control él se siente respecto de esa emoción. En cuanto a la experiencia de usuario, el instrumento le va a enfrentar 10 afirmaciones respecto de la aplicación que acaba de ocupar, donde el usuario va a manifestar su grado de acuerdo. Ya en la práctica de este experimento, para eliminar los sesgos que necesariamente podrían ocurrir, dada la necesidad de que un usuario va a ocupar primero un buscador antes que el otro,
y podría sesgarse y decir, ¿sabes qué? El primero que vi fue el que más me gustó. Lo que se hizo fue a todos los participantes se los fue asignando por orden de llegada a uno de 4 grupos, de manera tal que por cada grupo se desarrolló un cuestionario electrónico distinto en el cual se enfrentan las tareas y los baremos en orden diferentes para así en su globalidad poder eliminar estos sesgos de poder prejuiciarse al ver primero una interfaz. En cuanto al diseño de tareas, brevemente se arma una descripción de una tarea típica y acá básicamente se tomó cómo le pediría un ministro a esta abogada de proceso, sabe que necesito que me busque tal cosa de jurisprudencia, porque ese es el tipo de descripción somera que se recibe generalmente cuando se tiene un requerimiento. Y además se incorporan parámetros de búsqueda que van a ir en el cuestionario electrónico que le van a indicar brevemente al usuario cómo intervenir con los motores de búsqueda de manera tal, como dije anteriormente, se puede asegurar la viabilidad del experimento. Ya en la práctica se logró reclutar a 56 personas, todos con formación en Derecho, de los cuales solamente 21 completaron el cuestionario en su totalidad. El género predominante fue el femenino, el rango etario predominante fue entre 25 y 35 años y el nivel profesional predominante fue profesional titulado pregrado. Ya revisando los resultados, en cuanto a promedios, primero vamos a hablar, y voy a mostrar en todo estos gráficos, el baremo estadístico a la izquierda, el jurisprudencial a la derecha. En cuanto a la carga cognitiva, ella disminuyó para todas las tareas en promedio en general en el baremo jurisprudencial en razón del baremo estadístico, lo que es positivo. En cuanto a la componente afectiva, con respecto a la tarea, en la tarea 1, también se vio una diferencia donde efectivamente, denme un segundito que se me olvidó una cosita aquí. Sí, en la componente afectiva efectivamente se ve diferencias donde en la tarea 1, en la dimensión de activación, el baremo jurisprudencial empeoró. En la tarea 2, en las 3 dimensiones de la componente afectiva, se ve una mejora. En la tarea 3, al igual que la tarea 1, también se ve que empeoró en la dimensión de activación para el baremo jurisprudencial. De la tarea 4, efectivamente se ve una mejora en las 3 dimensiones de la componente afectiva. En resumen, en la componente afectiva hay 2 de 2. 2 de 2 me refiero a 2 tareas que se observa una mejora en los promedios y en 2 tareas donde en una de las dimensiones no se observa una mejora. Con respecto a la usabilidad, si lo miramos en razón de los grupos, cada uno de los grupos en forma separada sí observa una mejora en promedio en términos de usabilidad. Y si miramos todos los grupos juntos, se observa que existe una mejora en el baremo jurisprudencial respecto del baremo estadístico. En cuanto si hablamos de rendimiento en la tasa de recall, en términos generales, también nuevamente hablando de promedios, en promedios todos los indicadores de recall para el baremo jurisprudencial son mejores que el baremo estadístico. No ocurre lo mismo para los tiempos por tarea, donde también tenemos una situación dividida, donde en 2 tareas disminuye el tiempo y en 2 tareas aumenta el tiempo por tarea en términos de promedio en el baremo jurisprudencial en relación al baremo estadístico. Pero no es correcto estadísticamente comparar 2 muestras solo en función de su promedio. Necesitamos ver si esos promedios son estadísticamente significativos. La diferencia entre estos promedios es estadísticamente significativa. Por lo tanto, se hace una comparación de estas muestras en 2 tipos de escenarios. Primero, en un escenario general donde se van a evaluar todas las tareas realizadas por todos los grupos, pero con los indicadores que son medidos por tarea, como es la carga cognitiva, la componente afectiva y los indicadores del rendimiento de recuperación y el tiempo de la tarea. Luego se comparan las muestras en 2 escenarios particulares y general para la componente de usabilidad. Primero mirando la usabilidad, que observa la usabilidad, digamos, en forma separada cada uno de los grupos, y luego cómo se miró la usabilidad todos los grupos juntos. Por lo tanto, se realizan los test estadísticos para determinar la normalidad de estas muestras y en función de si los datos son normales o no,
se aplica un test estadístico respectivo para indicar el grado de significancia que nos va a decir si estas diferencias entre los promedios son significativas. Y los resultados con respecto a esto, en la componente cognitiva, solamente en una tarea, que es la tarea 1, existe una significancia, o sea, en el fondo esta diferencia entre los promedios estadísticamente significativa, y se refiere a la tarea 1. En ninguno de los otros casos, las diferencias que sí en promedio estaban beneficiando el algoritmo jurisprudencial, se observa que sean estadísticamente significativas. En el caso de la componente afectiva, sucede que en el único caso donde se observa una diferencia estadísticamente significativa es en la tarea 3 para la dimensión de activación. Pero incluso esta diferencia favorecía al baremo estadístico, no al baremo jurisprudencial, pero volvemos a ver que, bueno, pero esta diferencia, al ser significativa, no estaría beneficiando, digamos, al nuevo baremo. Con respecto a las variables de rendimiento, que vimos que en general para el tema del recall beneficiaba en términos de promedio al baremo jurisprudencial, estas diferencias, al revisar su significancia, en ningún caso están siendo estadísticamente significativas. Y en el caso de los tiempos promedio por tarea, que vimos que había una situación dividida 2 de 2, en ninguno de los 4 casos las diferencias entre estos promedios son estadísticamente significativos. En cuanto a la usabilidad, tenemos una situación distinta porque si observamos la usabilidad por grupo, comparando con nuestras muestras, tenemos también una situación dividida donde en 2 de los grupos la diferencia que beneficia al baremo jurisprudencial es estadísticamente significativo, pero si vemos la usabilidad en términos globales, la diferencia que beneficia al baremo jurisprudencial es estadísticamente significativa. Ya revisando un resumen de hipótesis, si revisamos en términos, la primera hipótesis que nos habla de experiencia de usuario, en términos de la componente cognitiva y la componente afectiva, en ningún caso se estaría cumpliendo porque si consolidamos todas las tareas, solamente teníamos un escenario donde había una diferencia significativa, pero sí se cumple en lo que respecta a la experiencia usuario. Si vemos el vaso medio lleno en el término de la comparación por grupo, y digamos, utilizamos también el considerando de que en la visión global sí se está cumpliendo la hipótesis de desempeño asociado a la usabilidad. En cuanto al rendimiento, dado que las diferencias que existían, que beneficiaban al baremo jurisprudencial en términos del recall, no son significativas, la hipótesis no se cumple, en el caso de tiempo de la tarea no nos beneficia la diferencia que había, o sea, no había una diferencia primero que había que beneficiara al baremo jurisprudencial y tampoco hay estadísticamente significativas, así que tampoco se cumple con respecto a ello. En resumen, se empeoran parcialmente los tiempos, lo que hay un tema tal vez a observar en el futuro, porque no hay en este estudio una relación de la calidad del dato versus el tiempo involucrado, porque quizás una persona podría demorarse más y tener mejor resultado. Eso no lo contemplamos acá. Sí hay una mejora en los tiempos en la tasa de recuperación, y sí observamos una mejora en términos de usabilidad. Al hablar de los objetivos específicos, se me perdió una flecha, ahí debería ser una flechita donde aparecen los cuadros. Al hablar de los objetivos específicos, ya hablando de las conclusiones, con respecto al desarrollo del buscador de jurisprudencia, se considera cumplido porque efectivamente se implementó un buscador, y ese buscador no solo sirvió para propósito de este estudio, sino que hoy día, bueno, sirvió de base y es un sistema productivo en la KPJ. Ya les voy a comentar un poquito de eso. Con respecto a la comparación de desempeño y experiencia de usuario, no solo se llevó a cabo un diseño experimental, sino que se pudo ejecutar, y este diseño experimental, para bien, podrá ser replicable en futuras experiencias y mejore continuar estos mismos sistemas. Y si hablamos de someter a prueba la hipótesis, como les dije recién, observamos que se presenta una mejora en términos de usabilidad. En parte la experiencia de usuario nos presenta una mejoría, pero en términos de rendimiento no podemos decir lo mismo. Con respecto al objetivo específico de identificar requisitos o necesidades,
Esto se abordó en la etapa de desarrollo en el sentido de validar con el owner, esta abogada de procesos, parte de la interfaz de la barra de búsqueda, las facetas y filtros que se utilizaron para refinar los resultados en esta nueva propuesta de interfaz. Que dicho también sea de paso, esto se incorporó fielmente al nuevo producto que se lanzó en las KPJ. Y respecto al último objetivo específico, diría decir 4 en vez de 3, que era evaluar las dinámicas de comportamiento. Aquí hay, en un comienzo mencioné que era un objetivo bastante ambicioso y yo creo que efectivamente hay dos cosas que observar acá. Primero, que el sistema nuevo requiere una curva de aprendizaje que por temas de tiempo no pudo ser observada en este proyecto, y además tal vez el diseño experimental, también por el tema telemático, no consideró herramientas o alternativas como un focus group que de repente nos pudieron haber servido para ver efectivamente cuál era la impresión un poco más directa. Si bien en el cuestionario electrónico se incorporó una pregunta de estilo libre para que los usuarios pudieran indicar sus impresiones, sugerencias y mejoras que se tomaron para la versión nueva del baremo, de todas maneras eso fue suficiente, y yo creo que este objetivo específico pudo haber sido abordado de otra manera, más amplia. Ya hablando del objetivo general, respecto a proponer lineamientos, finalmente todo lo que acá se diseñó, que se concibió a partir del ramo de búsqueda, fue puesto en la práctica en el nuevo baremo que se lanzó en la KPJ en enero de este año. Y bien, si los resultados del estudio no fueran del todo buenos para todos los indicadores, al menos lo que habla, o sea, los buenos resultados en términos de la usabilidad sustentan un poco de que este nuevo diseño haya sido incorporado íntegro al nuevo baremo de responsabilidad médica. Y además, de más no está decir que finalmente el cambio tecnológico de utilizar el ArcticSearch y este enfoque interactivo de recuperación de información ya se aplicó en la KPJ, en este producto se está llevando a cabo en otros productos y cambia el cómo se han estado haciendo las cosas desde que partimos con este proyecto en el 2013. Implicancias y alcances del trabajo, como les comenté, el hecho de que el baremo de responsabilidad médica se haya lanzado es una implicancia importante, que al día de hoy tiene 12.000 búsquedas, lo que no me di el trabajo de sacar el porcentaje de cuántas búsquedas tiene el otro baremo, pero es bastante amplio y claramente me atrevo a decir que el otro baremo en el periodo, digamos en los primeros meses, no alcanzó la cantidad de búsquedas que existe en este. Además existe el trabajo de un compañero del programa que está trabajando en una herramienta alternativa de visualización de los resultados respecto a los daños corporales sufridos y relacionarlos con los montos indemnizatorios por partes del cuerpo, lo cual es bastante interesante para quienes revisan estas herramientas, no sé, aseguradoras, etc. Como alcances, ya algo mencioné de que todas las mejoras, y esto en el fondo ha sido un trabajo que ha ido un poco más allá de este trabajo de tesis en general, de poder tener un aprendizaje de lo que hemos observado en el baremo de responsabilidad médica, de lo que los usuarios observaron en este instrumento electrónico, y todo ello se ha ido incorporando, de a poquito, pero se ha ido incorporando, y además se está trabajando en un baremo unificado, donde no solo va a tener casos de responsabilidad médica, va a tener casos de accidentes del trabajo, o sea, laborales, son accidentes del trabajo, enfermedad profesional, casos de muerte, y la idea es que cualquier otra disciplina o materia que acoja daño moral pudiera estar incorporada, lo que nos lleva a un trabajo futuro y un desafío súper importante, porque una de las cosas que hemos recogido y aprendido, y que nosotros fuimos bien como al principio impositores de esta nueva forma de búsqueda, en el sentido de que ya vamos a hacer una barra de búsqueda simple, porque los filtros y las muchas opciones que tiene otro baremo son complejas. Pero resulta que hay usuarios que quisieran poder especificar todos sus criterios de búsqueda porque saben más o menos lo que quieren, pero hay otros usuarios que no saben cómo ejecutar una búsqueda y quisieran que en función de pocos términos el sistema les entregara resultados y ellos ir refinando o les sugiriera cosas. Entonces aquí, créanme que nosotros hemos tenido también gente que no le ha gustado el nuevo baremo porque es muy simple la búsqueda al comienzo. Entonces aquí hay un desafío importante de equilibrar entre la búsqueda simplificada y búsqueda experta, y de hecho yo lo he llamado con mis compañeros
tenemos un usuario experto y tenemos un usuario inexperto, sin ser peyorativo en ninguno de los dos sentidos. Y hay que equilibrar una buena forma de búsqueda y es un desafío y un trabajo que hay que seguir haciendo. Y esta forma de experimentar, entre comillas, con los usuarios, para mí es un aporte en cómo hemos estado viniendo, cómo hemos venido haciendo este trabajo hasta la fecha. Como resumen del trabajo, entonces, en cuanto a los lineamientos, esto ha ido desde la práctica a una realidad y recalco lo que dije de que esto no termina acá. Hay que seguir trabajando y utilizando esta experiencia para la mejora continua. Fue posible la implementación de dos aplicaciones, el prototipo para efectos del desarrollo experimental, la versión de responsabilidad médica, que fue una copia fiel de este prototipo, con mejoras, pero partió como una copia fiel. Y el diseño experimental, que algo que no habíamos hecho al trabajar con estos sistemas de recuperación de información, al menos en la KPJ, en el departamento de informática al cual yo pertenezco hace 8 años, ha sido la primera vez que hemos enfrentado a un usuario con estas dos aristas de experiencia usuario en estos tres componentes: cognitivo, afectivo y usabilidad. Generalmente hacemos muy poco de cuestionarios de usabilidad, y yo creo que esto sirve para que aprendamos un poquito a ocupar otros instrumentos de los habituales. Y como dije también hace un rato atrás, este diseño experimental es replicable y entrega indicadores que dan luces de cómo podemos ir haciendo la mejora continua en este tipo de sistemas.